Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas, hijos del rock and roll. Un año más y ya van unos pocos. Aquí estamos para ver si somos capaces entre todos de dar unas notas para entender aquello que ocurrió, como pongo ahí en Villacayo, pero de cuando 1834. Bien, hoy me acompañan, tengo la suerte de que me acompañan dos fieras, dos buenos fieras que casi, como ella me tenéis muy escuchado y soy bastante aburrido, que van a ser ellos quizás los más protagonistas, ¿no? Lo que yo pretendo. Aquí a mi izquierda tenéis a Felipe González López, es hijo de esta tierra y posiblemente sea una de las personas que tiene una de los elementos de difusión o de divulgación de lo que es la historia de las merindades, que es el blog de las 7 merindades, el cual, por supuesto, os recomiendo que leáis, que miréis y que le sigáis, porque merece mucho de lo mucho la pena. Entonces, insisto, blog 7 de las merindades, blog 7 es 7 merindades, exactamente. A su izquierda tenemos ya un veterano compañero de estas lides, por lo menos conmigo, ya es el tercer año que viene a visitarnos y pasa ya no solo como autor de libros, es doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza. Ahora le tenemos también de profesor en Burgos, en la Universidad Isabel I. Y bueno, es un investigador, por supuesto, como he dicho, autor ya de varios libros. Aprovecho, como tienen ahí delante, aprovecho porque su lectura es más que placentera y sobre todo más que recomendable. Estoy haciendo un umbral de esos que decía. Pero bueno, insisto, es una de las personas que más sabe del siglo XIX en este país y es una de las personas que más sabe también de la historia del mundo del carlismo, y por la cercanía ya y los años que está con nosotros, pues también de los que más sabe de esos momentos de la historia de Villacayo, ¿no? Me gustaría, sobre todo porque este libro sería conveniente que lo comprarais porque es muy interesante, pero para definirle a Daniel me gustaría leer una cosa que escribe aquí en el libro y que define perfectamente quién es Daniel, o por lo menos a mí me lo parece. Dice que se ha dicho de todo sobre el siglo XIX y que fue peculiar, un fracaso, es un país especialmente cainita, un lío inservible e incomprensible, una compaciencia mirada, crítica y sesgada. De aquí no hubo revolución francesa, ni industrialización a la inglesa, ni nación verdadera, solo guerra civil. Este libro pretende demostrar justamente lo contrario, y este es Daniel, en estado puro. Desterrar mitos, tópicos y bulos. La etnografía española, hispánica, lo ha hecho ya, pero en el imaginario popular existen mantinas esos lugares comunes. Querido lector, te invito a leer las siguientes páginas y dice, entre otras cosas, se me va. Dice, así la guerra de conversión la pudo haber ganado la España de Carlos IV. Godoy fue un hombre de Estado y nunca fue amante de la reina María Luisa. Trafalgar no fue una batalla decisiva y en ella no se perdió la armada. El 2 de mayo no empezó la guerra de la independencia, que fue también una guerra civil. Fernando VII fue un rey muy popular, también tras 1814. La Constitución de Cádiz no era democrática, pero España fue el centro de las liberales del mundo. Podría seguir. Ese es Daniel. Recomiendo que lean su libro y ahora escucharán hablar. Sin más, bueno, solo decir una cosa, yo ya me conocéis. Ahí está una de mis frases, por decirlo de alguna manera. Me gusta, soy hacedor de mapas, aunque me gusta contar historias de la historia. Para contar la historia está el señor
cuentan con letras mayúsculas. Yo cuento las historias que hay dentro de esto. Y como digo aquí, con la curiosidad se nace, pero se tiene que alimentar. Hace ya 20 años me encontré con este mapa. De algo sabe César, aquí el amigo que está delante. De un proyecto de fortificación de esta villa de Villarcayo. Esa curiosidad, la convención, me hizo ver una frase que viene en este mismo plano y que dice: las líneas, se refiere, las líneas interrumpidas del mismo color son casas quemadas. Cuando vi todas las que había, me llamó la atención, me puse a investigar y aquí estamos hoy. A todos ustedes. Me paso a Daniel. Buenas tardes. Un placer estar otra vez aquí en Villarcayo por tercer año en el marco de los actos de la recreación y la conmemoración de los hechos acaecidos en septiembre de 1834. Muchas gracias por invitarme y por contar conmigo. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta tarde escuchándonos hablar de historia. El primer año que vine aquí, hablé del contexto general de la Primera Guerra Carlista, esa guerra civil de 7 años que asoló España de norte a sur, este a oeste, de la Revolución Liberal y de la constitución de la Milicia Nacional, ese cuerpo de ciudadanos armados en defensa de las libertades primero, Isabel II, y a partir de 1836, año de la Revolución, de la Constitución. Milicia Nacional que tuvo un papel destacado antes de llamarse nacional, cuando era milicia urbana, en la defensa de Villarcayo durante 17 horas, aquel 18 de septiembre de 1834, frente a casi 3.000 carlistas que no se esperaban semejante resistencia. El año pasado, en una mesa redonda, en la que también había gente que ahora está del otro lado, hablamos un poquito en general sobre aspectos concretos de Villarcayo, de la guerra en las merindades y de distintos asuntos. Y este año, por no repetirme, quería hablar un poquito de un caso de estudio reciente, tan reciente que ha salido publicado hoy mismo. Pero me lo conozco bien porque lo he llevado a cabo yo. Y es que como llevo un año como burgalés adoptivo aquí trabajando en Burgos, pues he aprovechado para sumergirme más en los archivos burgaleses, concretamente en los de la capital provincial, en el archivo municipal de Burgos, donde he podido encontrar muchas referencias a la guerra carlista, al liberalismo en la década de 1830, alguna referencia a Villarcayo, y he analizado cómo se fue constituyendo esa milicia nacional en Burgos capital. Y además me he encontrado a dos naturales de Villarcayo. Uno, Francisco Arquiaga, hijo del primer muerto de Villarcayo aquel 18 de septiembre de 1834, del boticario Arquiaga. Pues bien, su hijo tendrá una larga trayectoria bastante más política que militar, como comentaré, y en resumen era un viejo. Y luego hay otro villarcayés que no conocía, que es compañero de milicia, en la Milicia Nacional de Burgos, de este Arquiaga, que es Vicente Rojo. Vicente Rojo estuvo en la defensa de Villarcayo, fue condecorado por ello, pero luego estuvo combatiendo toda la guerra carlista. Y es un perfil también muy interesante. Y al ver los papeles, he traído aquí alguna reproducción en facsímil de estadillos de la Milicia Nacional de Caballería de Burgos, del Boletín Oficial de la Provincia de Burgos en esa década de 1830, luego si quieren se los puedo enseñar, se pueden acercar y verlos.
he podido ver más o menos o hipotetizar cómo sería exactamente la milicia de Villarcayo, que seguiría los parámetros de la milicia de la capital de la provincia, ¿no? En Burgos se empieza a formar la milicia urbana en 1934, como en todas las localidades del país, y esta milicia inicialmente tenía 5 compañías de infantería, a las que se sumaría una 6ª compañía de artillería. Y en esta milicia, que primero es urbana, luego es Guardia Nacional y a partir de la Revolución de 1836 será Milicia Nacional, va a haber también distinciones. Porque, por ejemplo, la última compañía que se forme tras la Revolución de 1836, en ella entrarán clases populares, no solo burgueses, y tendrán un cariz social más revolucionario. Asimismo, la compañía de artillería, donde los artilleros tenían que tener determinados estudios para saber calcular las cargas de cañón, las medidas de distancia, entonces eran más ilustrados, también va a tener un carácter más liberal progresista. En el año 1843 incluso esparterista, es decir, leal al regente Espartero, líder del partido progresista, frente a las primeras compañías de carácter más burgués, es decir, de una posición más acomodada, que serán más conservadoras. Esta milicia, desde el primer momento, va a tener problemas logísticos, de cómo se viste, cómo se equipa, qué armas tiene. Van a querer armas porque, aunque Burgos no va a ser frente de guerra, Burgos capital, las merindades sí que son frente de guerra, va a ser de inmediata retaguardia liberal, isabelina, y además va a tener una sensación de miedo permanente. De hecho, las murallas medievales de Burgos se van a fortificar, y de hecho si van por Burgos, en la muralla que se conserva en torno a la iglesia de San Gil, verán en la parte superior unas aspilleras, es decir, unas aberturas muy estrechitas, que quien podría pensar que son medievales, pero no, son de 1837, de obras de factura, de que se hacen esas obras porque había miedo de que atacaran los carlistas. Y es que uno de los primeros levantamientos carlistas sale de la propia Burgos, de un canónigo de la catedral, que sale con varios partidarios, ya en 1833, invocando el nombre de Carlos V como rey legítimo frente a Isabel II. Esta partida se deshará pronto, pasará a la partida de Cuevillas, que finalmente pasará a la gran partida burgalesa del carlismo, que es la del cura Merino, del que Villarcayo me parece que no hay muy buen recuerdo porque atacó ya en el trienio constitucional, en los años 20 del siglo XIX. Entonces, se va a formar en Burgos un batallón de milicia nacional que tendrá 6 compañías más el escuadrón de caballería. En total, unos 600 efectivos. Inicialmente no van a tener uniformes. Y entre 1834 y 1836, los oficiales se van a costear sus casacas y sus uniformes, pero al conjunto de los ciudadanos se les van a proporcionar los siguientes elementos básicos, que es el pantalón blanco de lienzo, la levita gris, que es una especie de abrigo largo, y van a llevar bien el morrión y bien la gorra como la que llevo ahí, morrión como el que llevaré mañana por la mañana. A partir de 1837, sobre todo a finales, que están en el gobierno los liberales más progresistas, se van a ocupar de intentar equipar a la milicia nacional convenientemente, tanto con armas como con vestuario. Y se les van a intentar dar morriones de gala, el sombrero de gala, que es un chaco cilíndrico, como casacas, que se les darán a partir de 1838. Se les dan también pantalones de paño celeste, y al final de la guerra, ya en 1839, se les darán pantalones de paño de gala encarnados. Entonces tienen que imaginarse que llevan primero ese pantalón blanco, que luego será pantalón celeste y luego rojo, la levita gris y debajo la casaca, y luego de gala el morrión con el plumero. Eran muy de postureo y habrán escuchado la expresión "se te ve el plumero".
cuando mañana me vean con el morrión entenderán por qué. Porque viene de esta época, primero del trienio constitucional, 1820-23, de la Milicia Nacional, y luego de esta década, de estos años 30, porque el primero de la Milicia Nacional era un carácter político liberal, llevaban esos plumeros tan exagerados y se les veía la lengua. Entonces viene ese del plume. Y como decía, de esta milicia de Burgos capital va a haber dos naturales de Villarcayo en el escuadrón de caballería. Escuadrón de caballería que va a estar comandado no por un burgalés, sino por un vasco que es Gregorio Zubizarreta, Jerónimo de Zubizarreta, perdón, que era natural de una villa de Vizcaya, pero que por la presión de los carlistas en territorio vasco se va a exiliar, se va a refugiar con su familia en Briviesca y en Burgos capital. Deja a la familia, a su mujer y hijos en Briviesca y él toma el mando de la caballería de Milicia Nacional de Burgos capital. Lleva a tener bajo su mando a esos dos naturales de Villarcayo. De Francisco Arquiaga, el hijo del boticario, lo que se va a señalar en su expediente, en su hoja de servicios, es que es desobediente e indisciplinado. Y no va a tomar parte en ninguna acción bélica. Y las hubo, unas cuantas, ¿no? Pero lo que sí que va a utilizar la milicia como medio de sociabilidad y para medrar políticamente en las filas del Partido Liberal Moderado, es decir, los conservadores. Aunque inicialmente en 1840 va a coquetear también con los progresistas en el pronunciamiento que hay en defensa de la Constitución de 1837, tendrá un papel destacado en 1843. Porque en 1843 en España está al borde casi de una nueva guerra civil, pero ya no entre carlistas y liberales, sino entre los propios liberales conservadores del Partido Moderado y los liberales progresistas, que tienen como líder al que es entonces regente de España, que es Baldomero España, que era quien había conseguido acabar la guerra civil en 1839 con la paz de Vergara en el norte, y en 1840 conquistando a los carlistas aragoneses y catalanes que todavía resistían. Tras ellos el ídolo de masas y líder del Partido Progresista, y será nombrado por las Cortes, votado como regente constitucional de España hasta que la niña Isabel sea mayor de edad. Pero por una sucesión de conflictos políticos, varios que no me extenderé aquí, media España se alza contra él en el verano de 1843 y acabarán exiliándolo en Londres. Pues bien, entre esos levantados contra Esparter está Arquiaga, que lidera la insurrección en la provincia de Burgos y formará parte de una junta de gobierno que se forma contra el regente Esparter y contra el gobierno constituido, ¿no? Contra el gobierno progresista. La junta va a intentar dominar la capital provincial, Burgos, pero inicialmente no lo consigue. Y se van a Briviesca, donde consiguen el apoyo de un regimiento del ejército con el que marchan a Burgos y bloquean en el castillo a las autoridades leales al gobierno y a la milicia nacional de Burgos hasta que se rinden. ¿Cuál es el papel de Arquiaga? Pues Arquiaga va a venir a las merindades y va a recorrer todas las merindades buscando apoyos en esa sublevación contra Espartero y su gobierno. Y luego tendrá una carrera como diputado en el Congreso, en las filas del Partido Moderado. Por eso digo que es un pieza, porque al principio es ambiguo políticamente, va a ver dónde puede rascar más y finalmente conspirará contra Espartero y conseguirá un puesto político a nivel nacional. Por otro lado, el miliciano de caballería, Víctor Rojo, también de Villarcayo, se cuenta que tomó ya las armas contra los carlistas en enero de 1834, casi al principio del año, y que él era un firme defensor de Isabel II, y él mismo se costeó el uniforme y el caballo, o sea, puso de su dinero para luchar por la reina y las libertades. Inicialmente, como no se había constituido todavía la milicia urbana de Villarcayo, combate con los soldados del regimiento de la Princesa en persecución de los carlistas. El 18 de septiembre se dice
expresamente en su expediente que estuvo en la heroica defensa que tuvo la milicia de Villarcayo en esta villa contra los facciosos de Castro, Sopelana, Arroyo, Ibarrola y Basilio, mandados por el general faccioso Sanz, en la que perdió la mayor parte de sus bienes por haber quemado la mayor parte de la población, que quedó reducida a cenizas, y por esa acción fue agraciado por su majestad con la Cruz de Isabel II. En los días siguientes va a perseguir a los carlistas junto con las tropas que habían atacado la villa. Va a seguir en la guerra combatiendo en 1835, siendo ascendido, va a llegar al Alférez en 1837 y en 1838 va a mandar a los milicianos nacionales a las órdenes del general Castañeda en la completa derrota de la infantería del cura Merino, al que obliga a retirarse a las provincias vascas. Y este es un poco, son las cuestiones que quería comentar sobre la milicia de Burgos, con esos 600 efectivos, con esa distinción entre las últimas compañías de carácter más liberal, la artillería, que va a ser leal a Espartero en 1843, cómo intervienen dos habitantes de Villarcayo, Francisco Arquiaga, que acaba en las filas moderadas, metido apolítico, y por otro lado Víctor Rojo, metido en un papel más comprometido con el liberalismo y poniendo sus bienes y su vida en riesgo durante toda la guerra. Y bueno, luego también me he dedicado a analizar un poquito los discursos, porque hay muchas referencias en los discursos y proclamas de las autoridades de Burgos, tanto a nivel municipal como a nivel provincial, a unas referencias historicistas. Llaman mucho a los leales castellanos a tomar las armas como herederos del Cid. Eso. Por ejemplo, las referencias al Cid no me las he encontrado en otros lugares que he estudiado, como Zamora, Zaragoza, Valencia o Málaga, pero aquí en la provincia de Burgos están por doquier. Entonces, ese recurso a la figura histórica mítica del Cid, que además enlaza con el himno oficioso durante 2 años, el himno oficioso de España, que era el himno del griego. El himno griego que se tocaba en todas partes, a todas horas, y que hace referencia a gloriosos hijos del Cid. Eso se conecta muy bien con estas proclamas burgalesas que decían literalmente que los burgaleses se podían mirar en el espejo y ver a los descendientes del Cid y tenían que imitarlo, ya no luchando en unas guerras medievales, sino contra el oscurantismo que representaba para los liberales el carlismo y el pretendiente don Carlos. Y cedo la palabra. Sin ánimo de polemizar con el amigo Daniel, aparte de estas personas que te refieres, tanto Víctor Rojo como Francisco Arquiaga, tenemos al máximo responsable de la milicia urbana de la villa, que era Francisco Cuesta de la Lastra, también nació en Villarcayo. Tenía 22 años justo cuando se hizo la proclama, y era el responsable, era el mando superior que en este caso era el responsable de la milicia urbana, y también el que informó al destacamento de Medina de Pomar sobre los hechos que acaecieron, ¿no? Por concretar un poco más la figura tanto de Pedro Arqueaga como de su hijo Francisco, aparte del Bala, que ya hemos dicho que era, porque ya has comentado, Pedro Arqueaga era un ilustre boticario de Briviesca, que se casó con una villarcayesa en el año 1800. Este hombre vino aquí de profundas convicciones liberales, fue de los primeros que se tomó partido en contra precisamente de los franceses. No era ninguna francesa como fue alcalde desde 1817 hasta 1820, año en el que hizo una proclama de adhesión al alzamiento de Riego. Por lo tanto, ya era un hombre bastante cercano a esas corrientes, ¿no?
En el año 34 formó parte de una de las... También formaba parte de las personas que estuvieron en la defensa de Villarcayo. Como bien has dicho, fue él el único muerto civil que hubo en esa refriega. De hecho, murió por un tiro en la barriga justo el 18 de octubre, o sea, un mes después murió a causa de las heridas. No murió nadie más porque solo se premia a su viuda con una paga de viudedad, en este caso, de parte del ejército. Por lo tanto, no hay más muertos en ese hecho que Pedro Arqueaga. Su hijo Francisco también era miliciano o urbano en el año 34, también tenía 21 años en ese momento. Y hay alguna anécdota, aparte de esta, de que le gustaba muy poco que le silbaran las balas, y en una de ellas, a raíz de la muerte del padre, casi como consecuencia, fue alcalde de Villarcayo, le nombraron alcalde de Villarcayo en 1836, pero le hicieron renunciar porque, según la ley, tenía que tener 25 años y no los tenía. Entonces hubo de renunciar. Como hubo de renunciar a otra serie de privilegios, porque ya vivía en Burgos realmente, entonces ya no podía hacer esas labores. Luego seguiremos con la otra parte. Pero bueno, un poco por ampliar un poco más esa información. Hay algunos más de esas personas que luego citaré. Creo que tengas que otro. Yo voy a hablar de un combate que se produjo en el año 1836, o sea que nos vamos a olvidar de 1834, nos vamos a olvidar de Villarcayo y vamos a irnos a la zona de Baranda del Ribero. Como preludio tenemos que indicar que las merindades terminaron siendo zona limítrofe de combate por simplemente, yendo a grandes rasgos, porque no era tierra forada. Cuando se está muriendo Fernando VII y su mujer empieza a tomar el mando, para controlar el país decide cambiar los dirigentes militares de las distintas regiones. Puede hacerlo relativamente fácil en la mayor parte del país, menos en las provincias exentas, provincias forales, como queréis llamarlas, porque allí las diputaciones participaban de ese proceso. Entonces, para cuando casi lo llegan a hacer, Fernando VII ha muerto, y en las provincias exentas, en las provincias forales, nombran a Carlos, y además los miqueletes y los miñones y las fuerzas que hay allí entran a formar parte del ejército carlista con toda facilidad. Por otra parte, también tenemos que derribar el mito de que las merindades eran liberales a muerte, por mucho que estuviese Arqueaga, por mucho que estuviese la milicia de Burgos o la milicia de Villarcayo. De hecho, en el primer trimestre de la guerra no estaba claro que los liberales fuesen a ganar la guerra. En ese momento hay pronunciamientos carlistas por absolutamente todo el país, como se ve en este mapa. La zona de las merindades, de hecho, tiene un pequeño combate en Medina, donde, si no recuerdo mal, creo que se llama Echevarría, uno de los canónigos de Burgos, Echevarrieta, y evidentemente no lo ganan, pero aún así las tropas de los voluntarios realistas que había en las merindades sí participaron en el combate del Prado Vargas para intentar conquistar Santander, donde la milicia urbana de Santander les derrota. Pero si os fijáis en la parte de arriba de esta página, se ven, bueno, yo creo que no lo veo aquí, aproximadamente unos 300 voluntarios realistas en Medina, unos 300 en Espinosa de los Montes y unos 300 en Villarcayo. Estamos hablando de cerca de 1000 personas armadas y que saben utilizar sus armas y que eran partidarios de Carlos, solo en esos tres sitios. En el resto de pueblos habría también un porcentaje más o menos similar. Es decir, que no fue carlista de las merindades por casualidad. No pensemos siempre que
éramos liberales y Villarcayo Villarcayo fue liberal, pues como en la última guerra civil la gente caía de un bando o de otro según dónde estaba ese día. Si tenemos en cuenta que la declaración de guerra, digamos, la primera guerra empieza a finales de... lo que es la guerra en sí empieza a principios de octubre, Echevarría ahora vino aquí ya a primeros de noviembre. Es decir, que aunque no había Twitter ni cosas de esas, se funcionaba con rapidez. Y las adhesiones fueron rápidas. Echevarría le pasaron por las armas aquí, a pesar de ser deán de la Catedral de Burgos, o sea, un hombre importante, y a pesar de las súplicas no consiguieron y le mandaron a San Roque. Y ahí estará, sin levantado cuerpo. Seguimos. Ya visto ir destrozando atrás. Y ya después de destrozar el primer mito vamos a seguir peleando. Bueno, en este aparece el mapa de las principales expediciones carlistas y de las principales zonas de combate carlista. Como vemos, las merindades no aparecen blancas, aparecen en un marroncito cerca del verde. Todo el norte de España era zona prácticamente de combate, bien por partidas carlistas que se habían montado en las distintas zonas, o bien con movimientos y columnas carlistas en las distintas expediciones que se movían por diversas razones, tenían una serie de objetivos. Entonces, ¿qué beneficios podrían tener las expediciones para los carlistas? Porque yo siempre cuando hablo de esto utilizo el símil de los norteamericanos en Vietnam. Cuando los norteamericanos parecía que estaban dominando todo Vietnam porque llegaban con sus helicópteros a un sitio, descargaban soldados, mataban a algún Vietcong que no se había escondido y volvían a levantar el vuelo, ¿qué habían conseguido? Absolutamente nada. No habían dominado el territorio, no habían ganado un centímetro, nada. Pero en cambio, en el mundo carlista sí había, durante el año 35 al 38, voluntad de expediciones. Las expediciones en realidad tenían otra serie de fundamentos que no era el dominio militar del enemigo. Reducir la presión militar sobre Vizcaya y Cusco. Eran territorios pequeños, eran territorios relativamente pobres, con demasiada población, tanto residente como población que había llegado. Entonces, si a un grano de pus le haces un agujerito, logras aliviar la tensión. Pues lograbas expulsar gente que no tenías que dar de comer y por otro lado conseguías que los liberales que estaban en la zona alrededor tuviesen que dedicar tropas a perseguirles, a asustarles o a intentar resolverles la pérdida. Como he dicho, eran territorios pobres. Otra de las razones por las que los carlistas hacían sus expediciones era para conseguir equipamiento, para conseguir suministros y para conseguir tropas. Tercera razón en la que podía influir, bueno, levantaba la moral de las partidas carlistas. De hecho, la expedición de Gómez en el 36 va a buscar eso, levantar la moral de las partidas carlistas que hay por Asturias y Galicia y intentar dominar aquel territorio, crear miedo y enfado en las zonas liberales, puesto que si tú estás en tu pueblo, en Salamanca, que está bien lejos del frente, que estás muy tranquilo, y de pronto a la mañana te aparece una partida carlista que te roba todos los cerdos, pues te enfadas. Y por último, conseguir publicidad en lo que era la prensa del momento, tanto nacional, porque se iba a producir un seguimiento de esa expedición, como internacional. En los periódicos internacionales y cercanos se iba a hablar de las posibilidades que tenía el pretendiente. El pretendiente siempre necesitaba dinero, el pretendiente siempre necesitaba una ciudad grande, el pretendiente siempre necesitaba que se hablase de él. Entonces, esta es la razón por la que, estas son una serie de razones por las que se producen las expediciones carlistas. Entonces ya nos centramos en la de Miguel Gómez. No voy a hablar de él, no voy a dar datos biográficos, que tampoco nos viene más. Simplemente era un carlista andaluz, de ala moderada, y que diseña esta expedición. Va a salir con unos 2.700 infantes, 180 caballos, un obusito y un cañoncito montado en Burgos. Lo que ven, destacar de entre todas estas tropas los batallones segundo, cuarto, quinto y sexto del Castillo.
Este es otro de los tópicos que tenemos con los carlistas. Pensamos siempre que son vascos, con la buena puesta rosca, que solo hablan euskera y que son incapaces de salir de su pueblo porque el cura les ha dicho tampoco, también mentira. Las partidas castellanas eran bastante abundantes, llegaron a ser hasta unos 30 regimientos a lo largo de toda la guerra civil. Y estaban formadas por principalmente castellanos, puesto que los vizcaínos iban en los regimientos vizcaínos, los guipuzcoanos en los guipuzcoanos, los navarros en los navarros y los cántabros en los cántabros. Y el resto iban a los regimientos castellanos. Estos cuatro batallones, todos los batallones castellanos estaban formados por tres tipos de soldados. La gente que decidía salir de su pueblo y irse al lado carlista, a formar parte del ejército carlista. Uno de Villarcayo, que coge el petate, se bajaba a Vizcaya y ahí le encuadraban en el regimiento castellano. Podían ser los prisioneros de guerra, que una vez que perdían en el combate, de pronto veían la luz, descubrían que habían trabajado con el rey malo y querían ser soldados del rey bueno y evitar terminar en un campo de concentración y morir de tuberculosis. Y un tercer grupo también muy querido eran los soldados que de pronto se pasaban. A veces se pasaban solos, se pasaban en grupo, o a veces un pelotón entero decía en medio del combate que se iba para el otro lado. Y estos además eran muy queridos porque iban ya con sus botas, con su uniforme, con su gorro, con su fusil, con su mochila. Eran perfectos. No tenían más que ponerse en la fila y seguir disparando. Entonces, creo que llamamos con dos mitos, ¿no? El de los vascos y el de que solo eran... Y ya nos vamos a centrar en lo que es el inicio de esta expedición. La expedición se empezó a organizar en Llodio y se mantuvo en secreto hasta 2 días antes de la partida, que se trasladan a Murcia. Esto fue en el día 26 de junio de 1836. Fue cuando se informa a todo el mundo, que también se dan cuenta los cristinos, que se va a producir una expedición y van a diseñar una estrategia de jaula para evitar que intenten salir. Por el lado de Álava va a estar Palomero Espartero, el que termina siendo regente y expulsado años después, y en la zona de las Merindades, Juan Fernández Tello, que va a estar con la división de reserva. Frente a ellos, los carlistas también van a realizar una estrategia de engaño. En Álava van a tener también una serie de unidades para hacer ruido y movimientos para que Espartero no se mueva y piense que están allí. Y en la zona de las Merindades se nos va a colocar nuestro querido Castro Andéchaga con un pelotón, lo mismo, para en el Valle de Mena hacer ruido y que las tropas isabelinas piensen que van a entrar por Mena. Es ahí donde se traslada Tello y se queda de apoyo a Castañeda, el coronel Ramón Castañeda, que estaba en la zona de las Merindades. Todo muy bien, todo perfecto. Y, dada esta situación, a las 2 de la mañana del día 26 del 36, va a partir Miguel Gómez y va a dirigirse durante 24 horas a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, para que los espías que iban a verle, que iban a saber que se le había puesto en marcha, no pudiesen informar claramente de por dónde iba a salir. Para las 3 de la mañana del día 27, sí, prácticamente 24 horas después, descansan con sus tropas en el pueblo de Colina del Valle de Huesca. Ya ha perdido unos 180 hombres por agotamiento físico. Y es en ese momento cuando le informan a Tello, que está en el Valle de Mena, le dicen: oye chaval, que te has equivocado, que no va a salir por Mena, sino que está en la zona de Villarcayo. Y entonces Tello sale del Valle de Mena, sube el Cabrio, coge la carretera nueva y cuando está enfilando hacia Villarcayo se encuentra a Gómez, que ha descansado desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana más o menos, se da de morros con él en la zona del Ribero de Montija. Y este plano más o menos señala la disposición de las tropas
hacia las 9 de la mañana, cuando empiezan los combates. Nos encontramos con que en el lado de la margen izquierda del río Trueba tenemos a los carlistas y la margen derecha a los liberales, señalados por la bandera nacional y por las palestras. Tello se va a colocar en la zona del pueblo de Baranda, simplemente porque es una zona más elevada. En la zona del Ribero se colocará la caballería y algún regimiento, creo que era del reino. Y van a intentar cerrarle a los carlistas. Si conocéis la zona, evidentemente conocéis la zona, sabéis la forma de jaula que les cierra a los carlistas. Aquí empiezan los combates y en ese momento, hacia las 10, 11 de la mañana, Castañeda, que seguía en el Valle de Mena, se da cuenta y dice: no, aquí yo no voy a tener combate. Deja las unidades mínimas necesarias y sube también a la zona del Ribero. Allí Castañeda, cuando llega, pues parodiando a lo que pudo decir Julio César de Vine Viventi, piensa: estáis aquí pegando tiros, yo vengo con tropas de refresco, yo voy a ser el más listo y yo voy a cruzar el Trueba y les voy a dar pal pelo a los carlistas. Cruza el Trueba, realmente empieza a darles para el pelo a los carlistas, les logra expulsar de la zona cercana hasta que le pegan un tiro, le hieren de gravedad, morirá a mediados de julio y los liberales vuelven a su punto de partida, que es la otra orilla del río Trueba. Los combates continúan más o menos hasta las 12 de la 1, con intentos de una y otra parte de cruzar el río y intentar atraparles, pero nada. Esta división del Serra, esta es la lista de las tropas liberales, sumaba unos 4.500 hombres. Si hemos hablado antes, hemos comentado que teníamos 2.700 carlistas. Casi era un 2 por 1. Era difícil perder. Es evidentemente que perdieron. Para las 3 de la tarde, bueno, hacia la 1:30, descansan y los carlistas van a cambiar de estrategia. En palabras del cronista de la expedición de Gómez, dijo: jamás ejército alguno se vio más comprometido que el nuestro. La oposición era crítica. Si seguíamos, un enemigo muy superior en fuerzas y descansado nos aguardaba en posiciones ventajosísimas, tomadas a su gusto. Si retrocedíamos, la presencia de este era consiguiente. Era evidente que si retrocedían iba a llevar detrás a ellos. Sí. Y además, ¿quién nos aseguraba que el enemigo no hubiese tomado los formidables pasos de las peñas, como sucedió, refiriéndose a los pasos que bajaban hacia la zona de Vizcaya? Evidentemente, la única disposición que podían tener los carlistas era o retroceder y ser disparados a medida que volvían a la zona de Vizcaya, o lanzarse a por todas y escapar de ese cerco. Gómez, que sí que era un buen estratega, diseña una pequeña campaña rápida, distribuye a sus tropas y a partir de las 3:30 o así de la tarde se lanza al ataque. Nos encontramos con que lo que va a hacer es, según dice uno de los investigadores, dar un giro en forma de T para atacar a la caballería. Además, el objetivo que quería de ese giro en forma de T es que fuese visto por Tello. No sé por qué. Yo tengo dudas. No lo van a encontrar en ningún momento que me dijesen si el giro en forma de T era por la derecha o por la izquierda. Si nos fijamos en esta posición, cuando crucen el Trueba, la caballería carlista va a ser disparada por detrás, por su lado izquierdo, y además va a tener enfrente a las unidades de caballería de Ahuil. La otra opción es hacer un giro en forma de D e intentar ir por la parte de detrás del crucero, intentar distraer las tropas de Tello e intentar bajar la presión. Además,
en esta posición también serían vistos por Tello y permitiría, o daría la sensación, mejor dicho, de que lo que buscaban los carlistas era romper el frente allí, por la zona del puente de Cerneja, por el Ribero, por el crucero, y escapar. Tello va a terminar pensando eso. Yo creo que Tello termina pensando eso, porque lo siguiente que va a hacer, fíjense cómo es este diagrama, va a ser reorganizar sus tropas y estropear su protección en su frente sur, rompiendo sus defensas. Quita de un bosquecillo que le protegía, quita todas las tropas que hay allí, pensando que como los carlistas van a escapar por el Ribero, va a llevar todas sus tropas hasta aquella zona. Lo único que consigan quitar de ahí sus tropas es que no, los carlistas se le metan en el bosque. Y ahora nos encontramos con que desde ese bosquecito los carlistas pueden disparar a placer hacia el centro de la zona de combate. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese caso? Bueno, en que los soldados liberales van a ser todos como un solo hombre y van a empezar a dar pasos hacia atrás para evitar que les maten. Funde el nerviosismo. Se hunde el frente. Los carlistas, que han logrado que se retrasen los soldados liberales desde la primera línea de fuego, cruzan el Trueba y Tello se da cuenta de que ha cometido un error. Ha cometido varios, pero vamos a ver que ha cometido un error. Y va a enviar a varias compañías del Regimiento Castilla y del Provincial de Betanzos a intentar recuperar el bosquecillo. Los cronistas dicen que lo hace a la bayoneta. También es cierto que esos fusiles de chispa, una vez que disparabas no tenías tiempo para seguir disparando. Era disparar literalmente a la bayoneta, tuvieses o no tuvieses balas. No lo están consiguiendo. Los carlistas se han trincherado allí, los carlistas están rompiendo el frente, cruzan por todos los lados. La caballería de Tello va a intentar recuperar el terreno perdido, pero no lo va a conseguir tampoco. Cuentan los cronistas que hace hasta 3 cargas sin que logre medrar logre cortar el valor de los carlistas, y llegados a este punto el frente se mueve. Y es el sálvese quien pueda. Aquí más o menos ya en una panorámica más amplia de las merindades tenemos más o menos la situación a donde fueron a parar las tropas. Las tropas que estaban más cerca del lado de Villacayo, en Baranda, en la zona del bosquecillo, van a replegarse, dicen algunos cronistas, de manera ordenada hacia Villacayo. Tello, según unos cronistas, con otros 11 jinetes, sale a una de caballo, pasa por Espinosa y se larga a Cantabria. Según otros, básicamente Tello, dice que él se replegó ordenadamente con 1.200 soldados. La caballería se va a alargar hasta Soncillo, por si acaso, aunque luego cuando vea que se acerca a Gómez por la ruta va a marchar hasta Reynosa. En el terreno quedarán unos 600 soldados muertos o malheridos y otros 600 y pico, tengo escrito 667, caen prisioneros de los carlistas. Probablemente de entre ellos algunos descubrirían que su voluntad era ser soldado carlista y terminarían en las filas de Gómez. No solo se quedó con algunas tropas, sino que además consiguió Gómez en esta escaramuza 600 fusiles, 14 cajas de equipamiento, acémilas, caballos. Llegó a ser un botín tan numeroso que tuvo que llamar a Castro Grandéchaga, que se había quedado por la zona carlista, a que subiese a llevarse prisioneros, los cuales se llevó, atravesó Vallerosa y que los perderá. Porque cuando está llegando hacia la zona de la Peña de Orduña para bajar allí, se da de morros con Espartero, que había recibido el aviso, y lo único que consigue Espartero en esa primera maniobra es liberar a la mayor parte de esos prisioneros.
Gómez descansará por esa zona esa primera noche y luego seguirá su ruta hacia los Carabeos y de ahí hacia Asturias, Galicia, Gibraltar y todo el paseíto que se dio por toda España. Luego volverá por Trespaderne y, como nota curiosa, en Trespaderne un teniente y 20 soldados mal contados del regimiento Mallorca logran parar todo el avance de los carlistas y le obligan a dar un rodeo por Mijanos, simplemente porque ese teniente dijo que por el puente de Trespaderne no pasaba. Lo que pasa es que los carlistas tampoco ya tenían ganas de pegar tiros, se fueron para Mijanos y que mira, chaval, ahí te quedas en Trespaderne, te haces el valiente y nosotros nos vamos por Mijanos y bajamos a la zona nuestra. Y esa es la aventura de esta batalla, de la bibliografía. Quiero comenzar diciendo que me ha gustado mucho tu exposición porque no conocía los pormenores de esa primera batalla de la expedición De Gómez. Y 5 comentarios rápidos. A raíz de cosas que has ido comentando. Lo primero que has comentado, la publicidad que se daba a las expediciones en la prensa, y es que en este contexto de la Primera Guerra Carlista, al producirse en la retaguardia liberal isabelina la Revolución Liberal, se va a vivir una gran libertad de prensa, especialmente a partir de agosto de 1836, en el que se reinstaura por tercera vez la Constitución de Cádiz de 1812, que ampliaba este derecho. Y esto es interesante en la guerra por dos cuestiones. Uno, porque había corresponsales de guerra, incluso extranjeros. Uno, de hecho, va con la expedición real carlista. Y porque había tal libertad de prensa que suponía un problema militar. Porque a veces los carlistas, para enterarse y adelantarse a los movimientos del ejército isabelino, capturaban al correo, entraban a un pueblo, cogían la prensa, los periódicos y ya sabían por los partes de guerra o por los anuncios de las campañas que iban a iniciar por donde iban a atacarles. Lo cual, cuando se dieron cuenta los mandos militares isabelinos, dijeron, bueno, esto igual no se debe publicar en prensa antes de que lo hagamos porque nos están esperando los carlistas, ¿no? En segundo lugar, sobre la propia expedición, que llegará hasta la vista de Gibraltar, comienza con sus casi 3.000 efectivos, en su mayor parte, como bien has comentado, castellanos, pero luego va a doblar su número hasta prácticamente los 6.000, cuando a la altura de la provincia de Cuenca se le unan 3.000 aragoneses y tortosinos del general Cabrera, que serán con los que asalte Córdoba en octubre y la saquee, hasta que se peleen los generales carlistas y se quede otra vez Gómez. Se crea el 7º batallón de Castilla, el 1º de Asturias y 2 de Granada, si no recuerdo mal. Y en Córdoba también recluta, o sea, allá por donde va... Va creando unidades, no nos lo podemos imaginar. Tenía dotes. La sensación de cuando pensamos que los carlistas eran 4 gatos que estaban atrincherados en el norte y que tenían todas las de perder, olvidémonos. O sea, y yo siempre pienso que la situación de la Primera Guerra Carlista es una crema catalana en la que la costra de arriba eran los liberales en las distintas poblaciones, pero el sustrato que había abajo era de población muy conservadora y población que no entendía por qué tenía que apoyar a una reina de 3 años cuando tenía todo un señor con toda su barba que podía ser el rey. No lo entendía. Y mucho menos entender que era eso de una constitución, de las libertades, no. Bueno, yo ahí discrepo. Quiero decir, aunque en parte es verdad, a mí me gusta mucho insistir en que en la Primera Guerra Carlista en la sociedad española se divide prácticamente al 50% y en todo el país, y que además hay un gran proceso de movilización, porque se movilizarán hasta 1 millón de hombres sobre las armas y algunas mujeres en algunos puntos como Montalbán, Oloz, en Zaragoza. Bueno, hay varios casos registrados de mujeres que toman las armas y esa movilización
con toda esta libertad de prensa, estos discursos de ambos bandos, implica también, y la propia praxis política cuando se voten por tercera vez a los ayuntamientos, una politización de clases populares también, tanto en sentido liberal como en sentido carlista. Y una vez dicho esto, que es uno de mis puntos que siempre insisto, otro mito, la bandera. Has puesto en los mapas a dos banderas muy evidentes y muy generalmente conocidas para ellos. Yo también lo hago, pero la bandera rojo igualdad no es oficial hasta el 40 y algo. No, pero es que los dos ejércitos combatían con la misma bandera, porque los dos se arrogaban la legitimidad de gobernar sobre toda España. Y con los mismos uniformes. Parecido, que era la bandera blanca con la cruz de San Andrés. Pero ¿quién llevaba la roja igualdad en 1835, 34, 36? Pues los navíos de la Real Armada, las plazas costeras, la Legión Británica. La Legión Británica es la primera unidad del ejército español, o sea, ingleses llevando la roja igualdad son los primeros. Es una curiosidad, ¿no? 10.000 ingleses que cuando desembarcan en Santander en 1835 lo primero que hacen es ponerse borrachos de whisky y darse navajazos entre ellos. Pero combatieron con la roja igualdad. ¿Y quién más llevaba la roja igualdad en la Primera Guerra? La Milicia Nacional. Por eso al principio la roja igualdad se identifica con el liberalismo y con la revolución. Y luego ya en 1843, por el gobierno progresista de Joaquín María López, hace bandera nacional y bandera del ejército de tierra. Luego, el cuarto comentario. Has comentado cuando se derrumba el tren. Dices, pero si el doble. Y cómo todos a una... Me he callado una cosa. Que salen corriendo. No, Tello, en el consejo de guerra que le hacen, pues claro, pero oye, tío, que tenías el doble de tropas y has perdido. Ven aquí, cuéntanoslo. Pues de las cosas que dice, mira, la culpa no es mía, me quedé sin balas, el tren de abastecimiento que había pedido a Villarcayo no llegó, los soldados eran bisoños y no tenían valor, y la abuela fumaba, pero básicamente los dos argumentos principales eran: me quedé sin balas y los soldados eran unos cobardes que no estaban templados en el ejército. Pero aquí pasan dos cosas que son fundamentales y a veces se nos olvidan cuando hablamos de las guerras del pasado o del actual, que nos pensamos que los propios soldados son autómatas sin sentimientos y que están ahí en un campo de batalla y saben. No, primero tienen que estar alimentados, vestidos, con moral, y eso es la logística tela, no sale de la nada. Pero mira, no sé si te voy a contradecir o apoyar, pero te voy a argumentar algo. En Gallangos se produce un motín del Regimiento Mallorca en el que, entre otras razones, el retraso de las pagas, el maltrato a los soldados, terminan cargándose a sus mandos y hicieron bien. Sí, pero el problema es que cuando después Vietman cogen a 20 a voleo, se cargan a los oficiales que habían partido a porque sí, porque los oficiales tenían el lote, y de los soldados, de 20 que escogen a bombo, se cargan a medio docena. Todo eso se terminaba sabiendo, y al final la tropa, bueno, esto es un error. Yo voy a la guerra, yo me lanzo a defender a la bandera de blanca con el aspa roja y resulta que estos ni me pagan, ni me dan de comer, ni me surten de nuevo equipamiento y a la mínima me dan una paliza. Pues mira, es que me llegan cartas del pueblo en que me dice que vete para el otro lado, Pepe, que el cura le está diciendo a tus padres que te pases al otro bando. Y como no fuiste lo suficientemente valiente para cortarte el pulgar en el pueblo y no ir a la milicia, pues te fastidias y te amotinas. Pero apoyas, estamos más o menos en sintonía. Porque además de la logística que tú comentas, es que luego estar ahí, quiero decir, estaba miedo. Y lo normal era salir corriendo, ¿vale? Lo que es que tienes 4 filas detrás. Hay quejas durante la Primera Guerra Carlista de que cuando los reclutadores se van a los pueblos, aquello era una cadena de lisiados.
El que no se había pegado un hachazo en el pie se había arrancado los pulgares, se había arrancado los dientes para no morder las balas, o se había llegado a sacar un ojo. ¿Por qué llega al frente? Tenía más posibilidades de sobrevivir tirándose por un barranco que yendo al ejército. Ahí, con los motines, en todo el verano de 1837, hay motines en todos los soldados, en todas las tropas del ejército del norte. Charles en Pamplona, lo arrastran. Yo digo, en España no hubo guillotina, hubo el arrastre. A la autoridad que se la acusaba de traidora, de no afín políticamente, de corrupta, soga al cuello y se la arrastraba por la plaza pública. Y hubo unas cuantas, civiles y militares. Pero está Sarsier, está el motín en Vitoria, que se cargan a unos cuantos diputados provinciales también, está el general Ceballos Escalera, el regimiento Segovia, en Miranda, o sea, fue general. Y muchos, el grito no era, estaban politizados, tenían un motivo material que no les pagaban, y luego era que mueran los traidores que nos quitan lo que es nuestro. Nosotros que estamos luchando, comprometidos, jugándonos la vida, que mayor compromiso hay político que jugarse la vida, y aquí no nos pagan, nos están engañando y nos llevan como corderos no matados. Y esto enlaza con el último comentario. Porque hay un general al que sus soldados no van a querer arrastrar y al que van a idolatrar. Y ya lo has mencionado al final, que es Baldomero Espartero. ¿Y por qué Baldomero Espartero? Punto número 1. Baldomero Espartero se hace famoso por ganar en Luchana, la batalla de Luchana en 1836, y liberar Bilbao del asedio carlista. Y Baldomero Espartero pagaba a las tropas. ¿Por qué Baldomero Espartero pagaba a las tropas y otros no? Pues porque había un personaje fundamental en la historia de España del siglo XIX que se llama Jacinta Martínez de Sicilia, hacendada logroñesa y desde 1827 esposa de Espartero, que era muy hábil política en la sombra, tenía círculos y tenía una rica fortuna. Y es quien le envía sumas de dinero a Espartero para que pague él, a falta de que lleguen los fondos del Estado, a los soldados. Y con eso motiva. Pero es que además Espartero, frente a otros generales que quedaban en retaguardia, se ponía al frente de las cargas de caballería. Que cuando ya lo nombran general en jefe de todo el ejército, al final de la guerra, hay cartas del gobierno escribiendo a Espartero en plan: excelencia, por favor, que es general en jefe, no se arriesgue la vida yendo el primero con el caballo y la espada, que lo van a matar, y si lo matan nos vamos todos a tomar por saco. Entonces, ahí se construye porque paga y porque es uno más, el primero delante de todos los soldados combatiendo. Y por eso será el ídolo de masas y tendrá un papel político. Bueno, nos estamos viendo de tiempo, pero como veis, aquí siguen ellos a su ritmo y hay mucho de que hablar, y están en el 37. Quedarían. Pero bueno, yo voy a resumir muy rápido lo de Viarcayo, datos nuevos, y voy a dar un par de ellos para contradecir, sobre todo. He preparado un documento que enviaré a la Concejalía de Cultura para que lo puedan en la página web, que es una pequeña guía, le llama una guía para entender un poco el asunto. Hay muchos nombres, hay muchas fechas, hay muchos datos en general, y he intentado, aunque veo que es demasiado largo, hay que cortarlo todavía un poco más en el chat GTS, como se llame, hacerlo más corto. Ellos ya han hablado de las expediciones. Se les ha olvidado quizás un matiz en las expediciones, que es que desde que Zumalacárregui coge el mando de las tropas carlistas, se producen acciones muy rápidas, que lo que hacen es, en un punto determinado, atacar y huir, de tal manera que obligan a los cristinos a reestructurarse y habituarse, o sea, habituallarse. Exactamente. Entonces, ese tipo de movimientos les tiene de controlados a los isabelinos durante un tiempo hasta que se organizan, ¿vale? Aparte ya de las cosas que ha dicho Felipe o que ha dicho Daniel. De Viarcayo ya hemos hablado mucho, y por no repetir voy a dar datos concretos claves. 18 horas de asedio, 17 horas de asedio,
según las crónicas de las diferentes fuentes, porque hay muchas fuentes, hay una serie de nombres. Ha salido por aquí uno varias veces nombrado, Talán de Chaga. Junto con Zabala y con Mazarrasa y con Castor, o sea, Castor era de Chaga, la tenía cogida en la calle. Empezó en el 17, empezó con los franceses, empezó después, siguió en el trienio liberal, dando cera pero a las puertas. Ahí le salió bien, la primera vez le salió bien, en el 1822, 24 de noviembre, hicieron exactamente lo mismo, pero le salió bien. Los que estaban aquí en urbanos salieron por pies. Repite la faena, y fue tantas veces las que estuvo por aquí dando vueltas que al final le gustó esto. Y tuvo la osadía de incluso solicitar quedarse aquí de jefe de la milicia. Cuidado con eso, unos años después. En algunos cronistas citan que este hombre falleció en la calle. No solo no falleció, sino que vivió 79 años. Murió de viejo. Pero el que sí murió, y quizás fue el origen quizás el más terrible de los hechos del incendio, fue Santiago de las Heras, comandante vitoriano que llevaba el mando de uno de los batallones que era la avanzadilla de las tropas, se estaba promulgando para subir para arriba, y cuando llegó le pegaron un zambombazo y lo llevaron patas arriba. Según cuenta Mazarrasa, que es uno de los que intervino en esta expedición, murió. Posteriormente aparecen otros documentos donde dice que murió unos días después, pero al fin y al cabo murió después. La expedición que mandaba este señor, tal y como hemos visto, no es conocida. Ahora ya empezamos a saber datos por culpa de estos dos y algo por mi culpa también. Y el objetivo era Villarcayo. Venían aquí y se pegaron un paseíto de 200 kilómetros. Pero en 10 días. Ojito, 10 días. Vinieron más o menos desde las inmediaciones de Llodio a Quincoces en 3 días. Y desde Quincoces aquí en un día. Y llegaron aquí a las 6:30 de la mañana de un día tal que 18. Vinieron, creían que esto iba a ser un paseo triunfal. Y lo que se encontraron fue en la calle Carreruela, que no en la calle San Roque, como se empieza a decir, o como se empieza a citar a partir de la crónica de Julián Isaac de Baranda en su libro sobre las reinadas de Castilla la Vieja. Ahí empieza a aparecer el nombre de la calle San Roque y a establecerse como que es la calle San Roque, por donde pasa. No, entran por Carreruela. ¿Por qué? Primero, porque no hay ningún documento que diga lo contrario. Segundo, porque era el camino natural que venía de Medina y que venía del Oso, que era de donde venía esta gente. Tercero, entró un grupo en columna, quiere decir en fila de 3, más o menos. Era esa avanzadilla. Otra razón más, fue la zona más castigada, fue la que más quemaron. Me extraña mucho que si le zumban a De las Heras en la calle San Roque, se vengan a romper las casas, se vengan a quemar las casas de Carreruela. Otra razón, era el camino más largo, o sea, más corto, para llegar al ayuntamiento, a la casa de la villa. Ese es el otro foco del asunto. Como en la calle Carreruela no pudieron con ellos, quemaron fuego a las casas, las prendieron fuego. Prácticamente todas. Y eso es lo que aparece en el mapa aquí. Ahí está el centro más importante. El segundo centro es la propia casa de la villa, que resiste hasta las 12:30 de la noche. Ahí están las 17 horas y media. O sea, las 17 horas. Hasta las 12:30 de la noche del día ya 19. En la cual no solo estaban los urbanos, sino que estaban también las autoridades civiles, quiere decirse, el alcalde en ese momento, el alcalde mayor, y el corregidor. Todavía había corregidor en la calle. Y vivía ahí. ¿Vale? Entonces, cuentan, en las crónicas también cuentan que el corregidor
protegidos el corregidor por los urbanos, abandonaron a las 12:30 el puente en el centro de una gran balacera. Acabo de ir. Y cogieron 12 prisioneros que los llevaron al campamento que se había habilitado para tal en Sigüenza. No es que estuvieran aquí todo el día dando la tabaca, no. Estuvieron unos pocos. Los otros se fueron a hacer ese descanso necesario. ¿Qué pasa? El otro punto fuerte era la iglesia. Los campanarios se hicieron fuertes y en teoría los tradicionalistas perseguían digamos, la parte de la iglesia, ¿no? El cura entonces, el cura de Villarcayo, el beneficiado, se opuso a que entraran las tropas en la iglesia porque era lugar sagrado, ¿vale? Y aún así, y por ello consiguieron aguantar también con otro foco de fuerza, ¿no? Ya aburridos, casi que fue aburrido, ya habían cogido todo lo que querían, habían cogido documentos, habían cogido el material, habían conseguido saquear, por lo tanto llevarse el dinero, se marcharon a Sigüenza a descansar, digamos así, con los 12 prisioneros. Ningún muerto, no he hablado de muertos. Por lo menos muertos oficiales en Villarcayo. Otra cosa es, como consecuencia, o heridos que posteriormente murieron, como el caso de Pedro Alcalá, que murió. Ya nos ponemos en el día 19, en Sigüenza, enterados los carlistas, los isabelinos, los cristinos del asunto, avisan o hacen llegar la noticia del asalto a Fermín Iriarte, que estaba al mando de las tropas de aproximadamente 900, no voy a entrar en más, 43 caballos, 900 hombres en total, vienen y van directamente a Sigüenza. ¿Qué ocurre? Antes ha hablado, creo que ha sido Daniel, de armas de chispa. Las armas de chispa tenían dos problemas. Uno, había que cargar, con lo cual, desde que disparas hasta que dejas de disparar, se produce ahí un tiempo que puede ser valioso para el enemigo. Y ya que atacó con mucha virulencia y muy rápido, y consiguió el efecto deseado. Es más, las armas de fuego de chispa tienen el problema del agua. Casualidad que esa mañana del 19 de septiembre hubo una tormenta de 3 pares de narices en Villarcayo, en concreto Sigüenza, con lo cual inutilizó también la fusilería y hubo mucho enfrentamiento personal. Y ahí sí hay datos ya de los muertos, que hablan de 20 muertos en las filas de los carlistas, 5 prisioneros, entre ellos un capitán, José María de Gola, un año, quiero recordar que era, o de Logroño, Aragonés, creo que era turonense. Y estos 4, o sea, estas personas, fueron fusiladas ese mismo día. Los nombres los tengo, de ese señor, porque están enterrados aquí. De los muertos no se sabe, porque se los llevaron. De los heridos también se los llevaron. Porque de los muertos llama la atención que hay un señor que es son de Santa María de Garón. Otro señor de aquí, de apellido Setién. Hay otro señor que es un inglés, ¿vale? Entre ellos hay un inglés. Y también hay un señor que es de Fuente de Bureba y otro que es Cántaro. O sea, esa es la disparidad de las tropas que también han hablado ellos del mando de la parte carlista. No sabemos los heridos, pero fueron bastantes. Entre ellos el que hemos hablado de las Heras, que también fueron tres. El periplo, la desbandada, fue tan bestial que Iriarte recuperó lo que habían saqueado, más documentos muy valiosos, precisamente le han llegado unas cartas donde describían las acciones, iban un poco el recorrido. ¿Qué pasó? Pues desde ahí, bueno, salieron camino Solcillo como pudieron, al llegar a Solcillo le dieron otra vez, de ahí fueron a San Pedro del Romeral, que le dieron también, de ahí fueron hacia Carranza, le dieron a dar, ya no sabían ni qué hacer.
de Carranza ya llegaron a Zalla, unos se fueron hacia Llodio y otros se fueron a Bilbao. Ya, estoy hablando de ellos 10, metieron un baile de fenómeno. Y de lo que sí puedo decir es que por alguna razón que desconocemos y que no acertamos a conocer, se desconoce esta heroica defensa de la Biblia y esa heroica, o esa, digamos, esa batalla que hubo en Sigüenza, que tampoco se conoce, y que enfrentó también una tropa muy desigual. Estamos hablando de 3.000 contra 1.000. Está el factor sorpresa, sí, eran 1.000 contra 1.000. Y también hay una cosa que llama la atención, que es por qué Iriarte no se cebó con los carlistas. Porque les pegó el susto, les dio cera, fusiló y se vino para casa, y se vino para atrás. Esa es otra pregunta, ¿por qué no acabó con esa parte? ¿Por qué no les dio un golpe de mano suelta? Con esto acabo. Con esto, puedo insistir, aportamos otra vez más información, hay más cosas, seguiremos hablando de más cosas y no nos repetiremos. Pero, por ello... No, una hipótesis, que igual Iriarte no les persiguió más porque de venir toda la noche, además con lluvia, por caminos embarrados con la tropa, que estaban reventados. La gente ya no podía más. Es que lo más lógico es pensar, sí, te gano, recupero los prisioneros, el bagaje y vete, porque yo no soy capaz de mis tropas moverlas más porque no pueden con su alma. Alguien ha dicho por aquí que los soldados no son autómatas. Que tenéis que hacer a la idea que en 4 días se recorrieron 100 kilómetros a pie. Aparte, o sea, viniendo, se esquivaron Medina, esquivaron Villalba de Losa, o sea, sí que fueron vadeando para evitar enfrentamientos con fuerzas, porque el objetivo era llegar a Villarcayo lo más rápido y lo más fuertes posible. No había artillería, en esto insisto, no había ni un solo cañón, ni uno solo. Porque si hay un cañón, entonces sí cargas a Villarcayo desde una punta sana. Eso sí, la torre de la torre de corregimiento, más bien el reloj del ayuntamiento, cayó al suelo. No se quemó el ayuntamiento, pero el reloj cayó al suelo. Y como consecuencia de ese día, y ahí están los libros de fábrica de la iglesia, aparecen los arreglos, las reparaciones que hubo que hacer en la iglesia fruto de ese día, y de los sucesivos ataques que hubo a lo largo de esas guerras, ese siglo XIX, finalmente, en 1898, hubo que hacer el ayuntamiento cuya base conocemos hoy, no sé usted, pero pasamos de tener 7 arcos a tener 5. Comentario. Comentas que se conoce poco esta expedición y esta defensa de Villarcayo y batalla de Sigüenza. Es decir, que algo más se va conociendo. Para empezar, porque Jordi Bru, que es yo le llamo fotoperiodista del tiempo, hizo unas fotografías en la primera recreación en 2019, con las que hizo este montaje en su libro Soldados, y este libro, que se ha difundido a nivel nacional, pues incluye la foto y la explicación que ha escrito un servidor sobre la defensa de Villarcayo en la Primera Guerra Carlista. Así que bueno, cada uno ponemos nuestro granito de arena en que se conozca más. La idea es que sigamos trabajando o sigamos investigando y que sigamos haciendo grande algo que fue muy grande, porque hay que reconocer que fue algo muy grande y que cambió mucha parte de la fisonomía urbana del propio municipio. Hubo que rehacer los solares, hubo que rehacer las casas, hubo que hacer muchas obras, hubo que hacer muchas cosas. A raíz de eso, se quemaron 37 casas. Puede ser que pensemos que 37 casas son pocas, pero no son pocas, eran casi un 60%. Entonces estamos hablando de un hecho muy significativo y se planteó un proyecto de fortificación, se plantearon una serie de cosas que ya las hemos comentado. Insisto, y por dar el último dato,
En España, en 1834, había 13.300.000 habitantes. Hubo de 60 a 80.000 muertos por el lado carlista y 80.000 por el lado isabelino, los cuales fueron 66.000 cristinos, 2.400 británicos, 7.800 franceses y 50 portugueses. Por cierto, y uno de Villarcayo, Pedro Alcalá. Así es que seguiremos y dentro de 2 años esperemos, si no me equivoco, volver a contaros más cosas, que seguramente habrá más cosas. Que si alguien quiere el libro, se lo